bendiciones en Cristo a su iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario y que son guiadas por el Espíritu Santo y que se congregan en todo lugar. Gracias damos al Señor que podemos nuevamente utilizar este espacio para compartir enseñanzas de la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera compartirles acerca de sistemas falsos de enseñanzas que han inundado las iglesias de Cristo. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, en la traducción del lenguaje actual, dice así: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Spurgeon pudo decir un pensamiento que se aplica de una manera muy clara al tema de hoy. Aquel que no odia la falsa doctrina es porque no ama la verdadera. Cuando nosotros vemos toda la escritura, toda la revelación desde el Antiguo al Nuevo Testamento, encontramos siempre la manera como hombres llamados en el Antiguo Testamento profetas trataron de influenciar al pueblo de Dios. Cuando nos trasladamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 18, encontramos que ahí aparecieron falsos profetas, o nos muestra este tipo de personajes que ya aparecieron en ese entonces, influenciando o tratando de influenciar al pueblo de Dios. Estos falsos profetas inclusive tenían o ejercían poderes milagrosos. Dicen las escrituras ahí en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 18, que ellos utilizarían estos milagros o ejercerían este tipo de milagros, lo que los ubicaba en un sentido como algo muy peligroso, porque cuando el pueblo iba a ver esos milagros, así, podían ellos llegar a pensar que eran o venían de parte de Dios cuando en realidad no lo eran, pero aún así ejercían poderes milagrosos y eran falsos, no eran de parte de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 13 que el milagro podía o no acontecer, pero les daba la pauta a que sí podían ejercer un poder milagroso. Pero cuando esto era ejercido, dicen las escrituras que ellos, el fin que tenían era de guiarlos a una adoración falsa, a otro Dios, dice el versículo 2 del capítulo 13. O sea que el concepto de Dios era un concepto de Dios erróneo. Eso lo podemos aplicar muy claro en estos tiempos. El concepto de Dios, el concepto del ser de Dios, o el concepto de la verdad de Dios, o lo que nosotros pensamos acerca de Dios, era un concepto erróneo que estos falsos profetas les influenciaban o les transmitían al pueblo de Israel en ese entonces. Cuando nosotros vemos esto en el versículo 5, las escrituras no toleran eso. Dios nunca toleró eso, sino que dice las escrituras que tal profeta debía morir instantáneamente. Inclusive lo falso en las escrituras nunca debe ser tolerado en ninguna forma, ya que ese profeta tenía que ser totalmente destruido o tenía que desaparecer de en medio del pueblo. Inclusive en el versículo 12 de este capítulo 13 de Deuteronomio, nos habla que si una ciudad era influenciada por estos hombres falsos o estos profetas falsos, también tenía que ser destruida, inclusive todo rastro o vestigio de esa ciudad, hasta los pequeños. Imagínense, bueno, estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, donde no se toleraba en ninguna manera nada que
que influenciara al pueblo de Dios a adorar otro concepto de Dios o otra forma de pensar de Dios. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ya cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, ya comenzamos a notar que el apóstol Pablo también habla de que habían ingresado dentro de la congregación, a la iglesia específicamente, unos llamados superapóstoles, así les llama Pablo en el versículo 5 del capítulo 11 de 2 Corintios. Inclusive Pablo da a entender que estos hombres a los cuales él les llamó superapóstoles hablaban mejor que él. Dice Pablo que yo no hablo tan bien como ellos en el versículo 6. Ellos tenían una forma tan especial de manipular al pueblo de Dios que ni siquiera el verdadero apóstol Pablo lo tenía, no hablaba bien, su presentación no era algo agradable delante de la iglesia. Imagínense, y estos superapóstoles hablaban muy bien, o sea, manipulaban tan bien a la iglesia de Dios. Pero en el versículo 4 encontramos el mismo concepto de Deuteronomio capítulo 13. Hablaban, dice el versículo 4, de un Jesús distinto. Y la iglesia había recibido ese Jesús distinto. Hablaban de un Espíritu Santo diferente y la iglesia también había recibido a ese Espíritu Santo diferente. Y hablaban totalmente un mensaje distinto, el cual Pablo no les había transmitido. Pablo no duda en llamarlos falsos apóstoles. Pablo no duda en llamarlos obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Eso lo encontramos también en el versículo 14. O sea que de una manera directa, Pablo llega a decir que eran siervos de Satanás, disfrazados de ángel de luz, agentes satánicos que estaban o se habían infiltrado dentro del pueblo de Dios. Y iglesia del Señor, eso nosotros lo estamos viendo en los actuales tiempos, cómo la iglesia ha sido infiltrado y totalmente por hombres que dicen venir en nombre del Dios verdadero, en nombre de Cristo inclusive, pero notamos que es un cambio de táctica de Satanás. Recuerden que las escrituras nos decían que un reino dividido contra sí mismo no iba a prevalecer. Pero ahora Satanás en su táctica ingresa a la comunidad del pueblo de Dios para desde adentro comenzar a dañarla, comenzar a destruirla, y específicamente en su sana doctrina, la cual ahora ha sido abandonada. No hablemos del mundo, porque el mundo está lleno de mentiras satánicas. El mundo está lleno de sistemas religiosos totalmente falsos, desde la fe musulmana hasta el budismo, desde cultos religiosos orientales y formas de religión romanas que no conocen a Cristo y son puros rituales nada más. Y sin hablar de todo tipo de gama desde el animismo más primitivo, el polidemonismo, hasta el politeísmo. Eso está en el mundo. Nadie puede negar lo que el mundo tiene como sistemas rituales religiosos en los cuales no conocen a Dios. Pero ahora notemos lo que estamos viendo, que la iglesia está siendo infiltrada por llamados siervos de Dios, que a la realidad son solamente disfrazados de ellos, disfrazados con el nombre de Dios. Recuerden que el pecado nunca se acerca a un cristiano como pecado. Satanás nunca vendrá a un cristiano como Satanás. Satanás y sus falsos ministros vienen a nosotros o vendrán a nosotros en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios. El error viene a nosotros o vendrá a nosotros disfrazada de verdad. Y eso es lo más peligroso en este tiempo. Porque estos hombres o toman el nombre del verdadero Dios. En las escrituras nunca se los tolera. Nunca se dicen que deben ser ayudados a alcanzar la verdad, sino que deben ser denunciados totalmente. El poder que está detrás de esa persona es Satanás. Eso lo encontramos en las escrituras.
En la iglesia actual, el clamor de la iglesia actual es muy tolerante al error, totalmente tolerante al error, ya que el error o el engaño está siendo absorbido totalmente por la iglesia del Señor. El clamor del humanismo del mundo actual es que todos estén de acuerdo en cualquier cosa que salga a la luz. Lo importante es que estén de acuerdo. Asimismo, estos sistemas mentirosos o falsos, propagados por estos falsos ministros de Dios o de Cristo, porque lo nombren, solo porque nombren a Cristo, sin importar sus enseñanzas, debemos aceptarlo. No es así, hermanos. No debe ser así. Nosotros estamos notando que esto ha producido una iglesia totalmente indiferente a la verdad. La iglesia se ha transformado o es totalmente ciega, descuidada y tonta con la verdad. No le interesa la verdad. Nosotros tenemos que en este tiempo esclarecer todo este tipo de enseñanzas falsas que ha distorsionado el mensaje real de la palabra del Señor. Quisiera terminar indicando enseñanzas erradas que están dentro de la iglesia, sistemas doctrinales que no son bíblicos, que no están amparados bajo la revelación de las Escrituras. Y estos errores están siendo propagados por los falsos apóstoles de la actualidad, falsos apóstoles o falsos profetas en la actualidad. Por ejemplo, el primero, ellos dicen que el sistema tradicional de las doctrinas, lo que nosotros conocemos como sana doctrina y los templos que nosotros los conocemos hasta ahora, ellos dicen que ese sistema es una religión dominada o es parte de los demonios. Eso es lo que dicen ellos. Totalmente menosprecian la iglesia tradicional, menosprecian la iglesia y la sana doctrina que la iglesia ha llevado por años, por siglos. Si hubiera sido así, Pablo no hubiera fundado iglesias. Si hubiera sido así, Pablo no se hubiera preocupado en fundar iglesias y en establecer líderes como pastores, diáconos, qué sé yo, dentro de las iglesias. También ellos tienen como segundo punto una escatología muy optimista. Cuando hablamos de escatología, hablamos de los últimos tiempos. Y esa escatología es muy optimista para ellos. Dentro de su escatología de enseñanza errada, ellos rechazan el rapto de la iglesia, rechazan la tribulación y rechazan el gobierno del anticristo. Todo lo espiritualizan, todo lo llevan a ese nivel. Inclusive ellos han propuesto la era del reino, en la cual la iglesia se levantaría en toda la tierra esta era hasta alcanzar una autoridad en cada aspecto social y en todos los países del mundo. Esta escatología optimista fue llamada después como dominionismo o teología del reino ahora, que muchos de ustedes, pastores, que muchos de ustedes, miembros de iglesia, no la conocen, no la perciben, ni siquiera la han notado. Pero por eso levanto mi voz para decirle que el reino solo será establecido por la persona del Mesías. La iglesia no va a establecer ningún reino. La iglesia no se va a levantar para alcanzar autoridad en cada aspecto social y en todos los países del mundo. Eso no va a ser la iglesia. La iglesia está llamada solamente a evangelizar. También dentro de la falsa enseñanza de estos falsos apóstoles y profetas, ellos maximizan los milagros y nuevas doctrinas que van a llevar a cabo los hijos manifiestos de Dios, así le llaman ellos, o el ejército de Joel, que será liderado por jóvenes. Estos, dicen ellos, van a establecer el reino de Dios en la tierra. Inclusive que obrarían grandes prodigios y van a inaugurar el reino antes de la segunda venida. ¿Dónde encontramos eso en la palabra de Dios? ¿Sobre qué base podemos nosotros establecer eso? Claro, sobre una base de interpretación puramente alegórica.
o espiritualizando cada aspecto de las escrituras. No hay otra manera. Recuerden que ellos maximizan los milagros y prodigios. Incluso llegan a afirmar que los milagros van a crecer en una eficacia sorprendente por medio de este ejército de jóvenes. Y también ellos dicen inclusive que la iglesia va a volverse inmortal y que inclusive ellos van a vencer a la muerte y la enfermedad. Eso afirman ellos, que la iglesia llegará a ese nivel de vencer la muerte y la enfermedad aquí en la tierra. Iglesia, ¿dónde encontramos eso? Saben, cuando vemos la verdad de las escrituras enseñan que la verdad de la fe por milagros o por ejercer algún milagro, ni se prueba ni se niega por la exhibición del mismo o por la ausencia del mismo. Eso encontramos en las escrituras. O sea que cuando alguien hace un milagro, yo no puedo cerrar mis ojos y decir eso es de Dios. Tengo que analizar el carácter del hombre. Tengo que analizar el testimonio del hombre. Porque puede ser y está ocurriendo que estos falsos ministros operan milagros dentro de la iglesia, pero para totalmente engañarlos. Y recuerde, por la ausencia o presencia de un milagro, no se prueba la fe verdadera de Dios. No estamos negando que Dios puede obrar milagros. No podemos negar esa verdad, porque Dios es poderoso para hacerlo. Y inclusive muchos de nosotros hemos sido parte o hemos experimentado milagros en nuestra vida y en nuestros familiares. También ellos tienen una enseñanza errada de la cobertura espiritual, donde dicen que todo creyente debe someterse a los apóstoles y los profetas. Ellos dicen que la vida y ministerio de un creyente solo prosperará sometido a su autoridad. Imagínense. No hay otra manera, porque está ligada ese sometimiento a la impartición apostólica. O sea, eso quiere decir que el apóstol imparte su poder a través de él a otros, si éste permanece bajo su autoridad. Eso es la enseñanza de la cobertura espiritual o esta falsa cobertura espiritual. Sin desconocer el sometimiento a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero la escritura demanda un sometimiento entre todos también, según la enseñanza de Pedro. Y a nadie le otorga una autoridad sobre encima de todo, de toda la iglesia. No, porque no lo hay, no hay jerarcas, no hay príncipes sagrados dentro de la congregación del Señor. Otra enseñanza falsa de ellos es la prosperidad material y confesión positiva. Esto se escucha en todas las iglesias ahora. Muchos dicen, ¿cuál es el problema de que yo tenga un Ferrari? ¿Cuál es el problema de que yo tenga un Cadillac? ¿Cuál es el problema de que me compre una mansión de 20 millones de dólares? Y confiesan solamente lo que es prosperidad material, cuando en las escrituras eso no es lo que el Señor promete a nadie. Ellos dicen que esa es la bendición para la iglesia. Pero este error enseña que Dios otorga sanidad y riquezas solamente a aquellas personas que tengan la fe correcta aquí y ahora en esta tierra. Por eso ustedes han de haber escuchado enseñanzas donde estos falsos hombres, uno que escuché por ahí decía, sí, yo sé que en la Nueva Jerusalén va a haber calles de oro, pero yo quiero mi dinero aquí, yo quiero el oro aquí. O sea, esa es la enseñanza de ellos. O que se han comprado aviones de lujo, o qué sé yo. O sea, es la enseñanza de ahora, una falsa enseñanza de prosperidad material. Esta enseñanza es muy sincrética. O sea, cuando hablamos de sincretismo, quiere decir que es una mezcla de creencias que han tomado de aquí y de allá para hacer una nueva. Imagínense, eso está pasando ahora. O sea que
el que tenga el pensamiento correcto y actúa o se manifiesta ese pensamiento correcto con una confesión positiva, va a lograr muchas cosas en esta tierra. Eso es una idea platónica, dualista y pagana. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver con Dios. O sea que si yo tengo un pensamiento positivo, voy a crear circunstancias materiales positivas. Y si tengo un pensamiento negativo, voy a crear circunstancias materiales negativas. Imagínense, este pensamiento platónico, dualista o pagano se ha metido dentro de la iglesia del Señor. O sea que la palabra tiene un poder creador. Usted puede crear algo nuevo. Por eso también se une esta enseñanza con Jehová Junior, los pequeños dioses, donde usted puede decretar algo y lo va a recibir, lo va a crear. Imagínense lo que yo declaro, decreto o arrebato en fe, voy a determinar o se va a determinar lo que ocurre en mi vida. Eso es pagano, no es parte de la enseñanza bíblica, no es parte de la sana enseñanza. O sea que si yo declaro sanidad, voy a recibir sanidad. Si yo declaro prosperidad, voy a recibir prosperidad. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no está registrado en ninguna parte de la palabra del Señor, a menos que lo malinterprete. Inclusive llegan a afirmar que la pobreza y la enfermedad son por causa de pecados y de una fe deficiente. Eso es lo que dicen ellos. Imagínense, no se puede aceptar este tipo de enseñanzas. Son sistemas totalmente errados, falsos. Y que por eso estoy aquí para poder declararlos y desenmascarar todo este tipo de enseñanza errada. Los profetas actuales dentro de su enseñanza dice que ellos van a proclamar nuevas revelaciones, van a ejercer autoridad sobre individuos, sobre iglesias y sobre naciones. Y el que rechaza al profeta rechaza la voz de Dios. Eso es lo que ellos llegan a afirmar. Estos nuevos profetas proclamarían la voluntad de Dios para una persona y darán profecías de sanación, qué sé yo, y de prosperidad para esa persona. Declararán profecías que determinarán la visión y misión de la iglesia. Estos nuevos profetas, según ellos, van a identificar demonios que gobiernan una nación, como también el futuro o el juicio de un país y sus gobernantes. Eso es lo que dicen ellos dentro de esta falsa enseñanza. Cuando analizamos eso con la palabra de Dios, esta afirmación que ellos dan con la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 9, la función profética, venga de quien venga, venga de donde venga, debe ser sometida a validación. 1 Corintios 14, 29 dice que debe ser examinado con cuidado lo que diga cualquier profeta, venga donde venga. También lo dice 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. Debe ser examinada cuidadosamente la profecía y debe ser retenido solamente lo bueno de la profecía. Eso tenemos que ejercer con profecía. No aceptarla por aceptarla. Eso no nos indica la revelación escritural. Y por último, otra enseñanza totalmente errada habla del mandato de los 7 montes y el dominionismo. Ellos malinterpretan Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 2. Y este mandato de los 7 montes o el dominionismo lo unen a la guerra espiritual, a esta guerra espiritual donde ellos dicen que el reino de Dios debe ser expandido a través del gobierno de la iglesia en las 7 instituciones más importantes de la sociedad, en el gobierno, en los medios de comunicación, en la familia, en los negocios, en la educación, en la iglesia, en la cultura, como una especie de gobierno teocrático. Y esto porque Dios perdió el control sobre la creación después de la caída de Adán. Totalmente antibíblico, totalmente antiescritural.
Nosotros no podemos aceptar nada de esto, iglesia del Señor, porque son sistemas religiosos falsos. Iglesia del Señor, como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablan, si no viven conforme a esto, es como que si nunca les hubiera amanecido. Iglesia del Señor, gracias por su tiempo. Que el Señor los bendiga y adelante con la obra y basándonos siempre en la sana doctrina y en las sendas antiguas. Bendiciones en Cristo.